Analizando la semana con Manuel Rojas. Y en esta semana, señores, reapareció Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, que cuando comenzaron los aprestos para la elección del candidato presidencial del PLD, a través de una misiva le comunicó a Danilo Medina que él no estaba interesado en ser candidato y que lo excluyeran. Sin embargo, nueva vez reapareció en las redes sociales con un mensaje de unidad del partido, lo que muchos del Partido Morado, muchos de su equipo entienden como un relanzamiento en busca de la candidatura presidencial. Le ha dado vida y vigencia a Gonzalo nueva vez durante toda esta semana, pero no solamente eso, señores, que algunos avesados y allegados entienden que fue una jugada de Danilo Medina ante lo que entiende un desafío le habría hecho Francisco Javier García y un grupo que en medio de la celebración del cumpleaños de Sonia Mateo, ex senadora de Jabón, entendían que le estaban montando una operación paralela a Danilo Medina. Y este relanzamiento lo colocan a Gonzalo de inmediato en los medios de comunicación y, como no, en las redes sociales, recordando que él obtuvo un 38%. De inmediato, muchos analistas entienden que Francisco Javier García, que hasta el momento había sido el único que había formalizado sus apetencias para ser el candidato, entiende que no tiene ninguna posibilidad porque Danilo Medina iría con todo contra Francisco Javier García, que no tiene, según los sondeos que se han publicado y los sondeos a los que uno tiene acceso, no tiene posibilidades reales de levantar el partido que otrora fue, en el 2016 obtuvo el 63% de los votos de los dominicanos, y que sin embargo a partir de ese momento hasta la fecha ha perdido un 53% de la popularidad en el país, porque en las pasadas elecciones presidenciales Abel Martínez obtuvo apenas un 10%. Quiere decir que del 16 al 24 perdieron un 53% de popularidad frente al pueblo. Francisco Javier García, que había comenzado desde inmediatamente pasaron las elecciones, comenzó a recorrer el país estructurando sus equipos, y es el que mejor manejo tiene de los equipos de campaña del PLD, porque él fue el jefe de campaña desde el 2004 hasta el 2016. Todos esos eventos y toda esa campaña fueron dirigidos por él. Sin embargo, la popularidad como candidato de él no levantaban. Dicen algunos que ahora, con este relanzamiento de Gonzalo Castillo, las aspiraciones y la apetencia de Francisco Javier se evaporizan, se lo lleva de paro. Y también, como no, sería esto, según los entendidos, otro revés para Abel Martínez, que también tiene apetencia, pero que fue el que mandó a dinamitar a través del Tribunal Superior Electoral la propuesta que habían hecho para que el comité político eligiera la fecha y la metodología de la elección del candidato. Esto lo llevaron al Tribunal Superior Electoral y fueron la gente del equipo de Abel Martínez que le devolvió el favor que le hizo Francisco Javier García cuando renunció a la jefatura de su campaña, y muchos de la gente de Abel Martínez entienden que eso le hizo un daño bestial a la candidatura de Abel Martínez, y que, como no, en la campaña, en las elecciones, el PLD en la parte municipal obtuvo un 23% en el recuento de lo que tienen que ser los votos de los regidores. En la parte congresual, el PLD obtuvo un 19% del electorado. Sin embargo, en la casilla presidencial, Abel Martínez solamente obtuvo un 10%. Quiere decir que el PLD, Abel Martínez, obtuvo un 13% menos que los votos que recibieron los regidores y candidatos a regidores del PLD. Pero también obtuvo un 9% menos de los votos que recibieron los diputados y candidatos a senadores del PLD. Y muchos del entorno de Abel Martínez atribuyen a que fue Francisco Javier García el que trabajó para que se drenaran una parte de los votos en la casilla presidencial a favor de Leonel Fernández. El equipo de Abel Martínez instrumentó un expediente en el Tribunal Superior Electoral
diciendo que la ley dice que es en octubre del año anterior a las elecciones, que en este caso sería en octubre del 2027 para elegir el candidato. El mismo Abel que fue elegido 2 años antes del proceso electoral, la sentencia del Tribunal Superior Electoral señala también de que Abel fue elegido bajo procesos irregulares. Ahora, en esta contienda, Francisco Javier García, que ya tiene 1 año recorriendo el país, se le fueron las esperanzas, se le terminaron las esperanzas. Y muchos dicen que Abel Martínez estaría comenzando un proyecto paralelo presidencial fuera del PLD. Eso no le da, no se vislumbra un futuro exitoso para el PLD, señores, que reiteramos, viene de perder un 53% del electorado dominicano en solamente 3 procesos electorales. Eso puede ser fatal para las aspiraciones del PLD, pero Danilo Medina tiene al PLD como un instrumento de su tabla de salvación. Ya el PLD, señores, es a Danilo Medina lo que en su momento el PRD fue a Miguel Vargas. Hasta que Danilo Medina, mientras él entienda que ese partido puede ser su tabla, que puede ser su proyecto, no lo va a soltar y ni va a permitir que tampoco, y ese señalamiento lo hizo el secretario general del PLD en esta semana, que dijo que no crea ninguno de lo que resulten electos candidato o candidata presidencial del PLD, que ellos van a negociar alianza, que las alianzas la va a hacer la dirección del partido. Eso queda implícito de que prácticamente el que vaya a ser candidato por el PLD será un muñeco decorativo y que las decisiones las va a tomar el partido. Vamos a ver cómo les va en ese proceso. Esperamos que bien les vaya. También, señores, en esta semana se inauguró un parqueo en la zona colonial. ¿Y por qué es importante eso, señores? Porque la zona colonial, que alberga tantos turistas, que tanta gente va y viene a conocer esa zona, tiene una dificultad. Sus calles son muy estrechas, sus calles son de la época de la colonia y la circulación por ahí se hace cada vez más difícil, los estacionamientos son cada vez más lejanos y en esta semana se inauguró un parqueo que va a tener 300 plazas disponibles. Nosotros entendemos que esto va a alivianar bastante la zona colonial, señores, que es un referente mundial, es la primera zona colonial de América y con un atractivo turístico impresionante. Nosotros esperamos que este parqueo que va a tener 300 plazas para 300 vehículos, no sea simplemente el primero de muchos que necesita la ciudad, porque la ciudad de Santo Domingo creció sin ninguna planificación urbanística. Y entonces, antes había una casa o 2 casas contiguas, qué sé yo, de 500 a 600 metros, compraron esas 2 casas, la unieron en un solar de 1.200 metros y ahí entonces construyeron un edificio que fácilmente alberga 14 o 15 plantas, donde antes vivían 2 familias, ahora viven 15 o 20 familias, con la complejidad de que también cada una de esas familias tienen 1 o 2 vehículos. Los constructores, los desarrolladores, no hacen la cantidad de vehículos o las plazas de parqueo en esas torres para los visitantes. Por lo tanto, los visitantes que llegan a esa torre tienen que estacionarse en las calles y eso dificulta, es parte de ese tránsito que tenemos, que cada vez es más difícil en la zona, en las grandes ciudades, no solamente ya en el distrito ni en el Gran Santo Domingo. Ese problema se trasladó ya a Santiago y se está trasladando a otras ciudades con crecimiento urbanístico en los cascos urbanos. Así que esperamos que tanto el gobierno como el sector privado se animen a desarrollar este tipo de estacionamiento que vienen a aliviar, señores, como se hace en las grandes urbes de muchísimas otras naciones, que ustedes van y pues encuentran estacionamiento
de 10, 15, 20 niveles o plantas, como se le dice, para muchísimos vehículos, porque la población sigue creciendo, la ciudad sigue creciendo y todo el mundo quiere tener un vehículo. A eso el gobierno tiene que comenzar a desarrollar, como se están haciendo, pero tienen que hacer un programa ambicioso de varias décadas, un plan de movilidad y comenzar a constituir los sistemas de transporte que tenemos de los metros, los autobuses, por sistema de metros. Ese metro que se está llevando hasta los Alcarrizos, con el tiempo, señores, hay que llevarlo no solamente a los Alcarrizos, hay que llevarlo hasta Santiago para viabilizar y facilitar el tránsito. Eso hay que llevar un sistema de tránsito hasta San Cristóbal, hay que llevar un sistema de tránsito hasta la zona del aeropuerto. Con el tiempo hay que llevar un metro que lleve también hasta las zonas del este profundo, que conecte también el Cibao Central. ¿Por qué? Porque en una cabina de un metro, por ejemplo, el metro, la línea 1, que se está ampliando de 3 a 6 vagones, se necesitan al menos 40 vehículos para transportar la misma cantidad de personas que van en un solo viaje en el metro. Entonces, el transporte masivo tiene que sí o sí, tiene que ser un programa de nación, no un programa de un gobierno, tiene que ser un compromiso nacional. Y nosotros saludamos estos parqueos y esperamos, reiteramos, que sean el primero de muchos. Miren, también en el orden internacional, señor, en esta semana Donald Trump sigue con su apretada agenda de los aranceles. Ya anunció una nueva ola de aranceles contra Brasil, porque presuntamente el gobierno de Lula da Silva pues tiene, según él, una persecución política contra el expresidente Bolsonaro. Pero también había anunciado una línea de aranceles contra los países BRICS. Los países BRICS, dice él, que tienen una amenaza contra el dólar. Y él dice que si él pierde, pues la batalla del dólar es como si perdiera una guerra mundial. Y él dice que tiene que proteger el dólar contra los países BRICS, que son los que atentan contra la estabilidad y la fortaleza de la moneda de los Estados Unidos. Y en esa línea anunció que a todos los países BRICS le va a imponer una línea arancelaria de entre un 10 y un 30%, dependiendo los rubros que citan entre ellos. Desde ya anunció en esta semana unos aranceles para entrar a Estados Unidos del hierro, señores, y del cobre. Eso disparó de inmediato los precios de estos metales a niveles internacionales. Y dijo, en esta semana también señaló a Putin como una persona que le gustaban las muertes. Después que durante varios meses había coqueteado con Putin y había anunciado que iba a poner fin a la guerra, la intervención de Rusia a Ucrania, pues en esta semana dijo que a Putin lo que le interesaba era matar gente y que este lunes, mañana va a ser, dice la Casa Blanca, Trump va a hacer un anuncio muy importante con relación a Putin y a Rusia. Vamos a esperar de qué se trata esto, señores, porque cada vez que se hace un anuncio desde la Casa Blanca con asuntos que tienen que ver con el orden mundial, pues eso crea nerviosismos a niveles internacionales, las bolsas de valores se disparan y comienzan a subir de precio muchísimas cosas. Por lo menos en lo que tiene que ver con Irán e Israel, Trump puso una pausa a ese enfrentamiento y eso ha calmado los nervios en el Medio Oriente, señores, que desde que comenzó ese enfrentamiento, pues creó un nerviosismo y los precios del petróleo comenzaron a deslocarse y también, como no, hubo un momento de mucha tensión porque en algún momento muchos en el mundo entendieron que era la posibilidad del inicio de una tercera guerra mundial porque se presumió que Rusia saldría en defensa de Irán y que lo propio en su momento haría China, que también se pronunció en defensa de Irán. Y eso conllevaría a que los defensores de Israel, los países miembros de la OTAN y los Estados Unidos llevaron un gran arsenal militar a la zona del Golfo Pérsico y a la zona del Mediterráneo, a las costas de Israel,
y eso puso en vilo el mundo. Sin embargo, hasta ahora se dio un plazo y esperamos que por el bien de la humanidad, señores, ese plazo se mantenga y que cuando venga la revisión de los armamentos nucleares de Irán, pues den negativo y que no haya un enfrentamiento, porque en esa misma dirección Donald Trump ha reiterado que Irán no puede tener y ellos tampoco van a permitir, que dice él que Estados Unidos ni la OTAN van a permitir que Irán desarrolle armamentos nucleares, porque eso pone en peligro el Medio Oriente. Vamos a ver qué pasa con eso, señores. Yo creo que el mundo ha tenido demasiadas tensiones con el tema Rusia-Ucrania, con la situación que estuvo, y Trump también tuvo una intervención magistral entre Pakistán y la India, donde la India comenzó con el cierre de una gran presa que comunica a ambas naciones, un río que comunica a ambas naciones de gran dimensión, y después pues procedió a soltar de golpe las aguas que inundaron una gran parte de Pakistán, y eso pues elevó los nervios en esa zona, y se presumió que en cualquier momento pues iban a haber un ataque de Pakistán a la India y viceversa. Sin embargo, la sangre por suerte no corrió al mal, y pegadito ahí, que siempre están pendientes a todo lo que ocurre, China, que tiene unos deseos enormes de meterle los dientes a Taiwán, pues comenzó ejercicio en el mar de China, próximo a Taiwán, con las intenciones no ocultas, porque lo han manifestado en muchísimas ocasiones, de invadir a Taiwán. Donald Trump nueva vez advirtió a China de que si invadían a Taiwán iban a lanzar un bombardeo contra Pekín. Y aunque ustedes no lo crean, señores, este es un análisis que hemos hecho en esta semana de eventos que, aunque parezcan muy aislados todos ellos, ninguno tienen aislado, porque todos tienen conexiones que podrían dar al traste estos eventos del Medio Oriente, de Asia, ahora mismo de Brasil, que podrían dar al traste con confrontamientos que no solamente pasarían de la parte que tiene que ver con lo económico, sino también con la parte bélica. Ya estos aranceles que se están anunciando contra Brasil, señores, de 50%, podrían ser lesivos para la economía de Brasil. Brasil es uno de los pocos países que tiene un balance casi a la par con los Estados Unidos. Estados Unidos exportó el año pasado alrededor de 50.000 millones hacia Brasil. Lo propio hizo Brasil hacia Estados Unidos, con una diferencia de unos 600 millones solamente. Brasil manda mucho petróleo bruto, crudo, hacia los Estados Unidos y algunos otros rubros agrícolas, y Estados Unidos envía algunos chips, elementos de aviación, de tecnología hacia Brasil. Pero con este desafío que dice Donald Trump sobre el tema Bolsonaro, y cómo no también sobre el tema de los BRICS, es posible que las relaciones entre Brasil y los Estados Unidos comiencen a tornarse agrias. En un momento se pensó también que lo propio iba a hacer con China cuando se anunciaron los aranceles. Xi Jinping dijo que iba a reportar a Estados Unidos con igual intensidad y en sentido contrario los aranceles. Así lo hicieron los anuncios, hasta que pues se sentaron en la mesa de negociaciones, y sin embargo China, que se supone que es el país que está supuesto a suplantar en el futuro a Estados Unidos como la gran potencia económica mundial, pues tuvo que aceptar la propuesta que hizo de los Estados Unidos en los aranceles. Estados Unidos quedó con unos aranceles del 50% contra China, y China apenas con unos aranceles del 10%. Quiere decir que la proporcionalidad de aranceles de China y Estados Unidos, Trump ganó 5-1. Esperamos, no creo que sea diferente en el tema de Brasil, si bien es cierto, el superávit que tiene China contra Estados Unidos, estamos hablando de más de 360.000 millones de dólares de exportación. Tiene un superávit a su favor China con Estados Unidos. Por eso entendemos que
Xi Jinping tuvo que aceptar los aranceles, pero vamos a ver qué pasa con Brasil, porque en Brasil prácticamente la balanza de pagos de Estados Unidos y Brasil es equitativa. Así que, señores, hemos llegado al final de esta primera entrega de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas a través del canal 2 Megavisión. Nos vemos el próximo.